Mi hermana robó a mi prometido y luego me envió una invitación de boda con una nota. Ven a ver lo que es el verdadero amor. Ellos pensaron que llegaría llorando. Sí llegué, pero vestida de blanco. Cuando el sacerdote preguntó, ¿alguien se opone? Yo dije, me opongo. Luego le entregué la caja. El rostro de mi hermana se puso pálido cuando vio lo que había adentro. El silencio en la iglesia era tan denso que podía escucharse hasta el más mínimo susurro. 200 personas me miraban fijamente mientras sostenía esa pequeña caja de terciopelo negro entre mis manos. Mi hermana Natalia, resplandeciente en su vestido de novia de seda blanca, me observaba con una mezcla de shock y terror que jamás había visto en su rostro. A su lado, Diego, mi ex prometido, parecía haberse convertido en una estatua de mármol, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta. La sonrisa cruel que había tenido momentos antes se había desvanecido por completo. El sacerdote carraspeó incómodo, sin saber cómo proceder ante semejante interrupción. Los murmullos comenzaron a elevarse desde los bancos, donde familiares y amigos intentaban procesar lo que acababa de suceder. Mis padres, sentados en primera fila, me miraban con una expresión de horror absoluto. Mi madre se llevó las manos al pecho, como si le faltara el aire. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 3 meses, mientras ellos planeaban su boda perfecta a mis espaldas, yo había estado ocupada descubriendo secretos que cambiarían todo para siempre. La traición de mi hermana y mi prometido había sido solo el comienzo de una madeja de mentiras que se extendía mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Soy Camila. Tengo 28 años, y hasta hace 6 meses creía que tenía la familia perfecta y el prometido ideal. Mi hermana Natalia, 2 años menor que yo, siempre había sido la consentida de la casa. Desde pequeñas, mis padres justificaban cada una de sus travesuras con frases como «es la menor» o «ya madurará». Cuando cumplió 15 años y comenzó a salir con chicos mayores, papá decía que era una niña despierta. Cuando reprobó 3 materias en la universidad, mamá insistía en que estaba encontrando su camino. Yo, por el contrario, siempre fui la hija responsable. La que estudiaba sin que me lo pidieran, la que ayudaba en casa, la que nunca causaba problemas. Trabajé desde los 18 años para pagar mis estudios de contaduría, mientras que Natalia recibía una generosa mesada que le permitía vivir sin preocupaciones. Cuando me gradué con honores, mis padres organizaron una cena familiar. Cuando Natalia finalmente se tituló después de 6 años de carrera, le regalaron un viaje a Europa por 2 meses. A los 25 años conocí a Diego en una conferencia sobre finanzas corporativas. Era contador como yo, trabajaba en una firma prestigiosa y desde el primer momento me cautivó con su inteligencia y su aparente sinceridad. Era alto, de cabello castaño, con unos ojos verdes que brillaban cuando sonreía. Nos entendíamos perfectamente en temas profesionales. Compartíamos el amor por los números y la precisión, y parecía valorar mi dedicación al trabajo. Comenzamos a salir y rápidamente se integró a la familia. Mis padres lo adoraron desde el primer día, especialmente porque Diego sabía exactamente qué decir para agradarles. Elogiaba la comida de mamá, discutía deportes con papá, y siempre llegaba con pequeños regalos. Incluso con Natalia se llevaba bien, aunque ella siempre mantenía cierta distancia con mis novios anteriores. Con Diego era diferente. Conversaban, reían juntos, y yo me sentía feliz de que mi familia aprobara mi elección. Durante 2 años, nuestra relación fue todo lo que había soñado. Éramos compatibles en todo: ambiciones profesionales, planes a futuro, incluso en pequeños detalles como qué películas ver o dónde vacacionar. Diego me propuso matrimonio en mi cumpleaños número 27, en una cena íntima en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. El anillo era precioso, exactamente el estilo que me gustaba, y cuando dije que sí, sentí que mi vida finalmente tomaba la forma perfecta que siempre había imaginado. Los preparativos de la boda comenzaron inmediatamente. Habíamos fijado la fecha para junio del año siguiente, lo que nos daba 8 meses para organizar todo. Yo quería algo elegante pero no ostentoso, y Diego parecía estar de acuerdo con todas mis ideas. Natalia se ofreció entusiastamente a ayudarme con los preparativos, algo que me sorprendió gratamente porque nunca antes había mostrado interés en bodas o celebraciones familiares. Durante los primeros meses, todo marchó perfectamente. Escogimos el lugar, contratamos al fotógrafo, probamos pasteles, y Diego participaba activamente en cada decisión. Natalia venía conmigo a las citas con la diseñadora del vestido, opinaba sobre las flores, y hasta me acompañó a escoger la lencería.
Por primera vez en años, sentía que teníamos una relación cercana de hermanas, y eso me llenaba de alegría. El primer signo de que algo estaba mal llegó en febrero. Diego comenzó a llegar tarde a nuestras citas, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Tengo un cliente muy demandante, decía, o mi jefe me está presionando con este proyecto. Como yo también trabajaba largas horas, no me parecía extraño, pero sí notaba que estaba más distraído cuando estábamos juntos. Revisaba constantemente su teléfono, se alejaba para contestar llamadas, y cuando le preguntaba quién era, siempre respondía que era algo del trabajo. En marzo, Natalia comenzó a comportarse de manera extraña también. Cancelaba nuestras citas para ver vestidos de dama de honor con excusas de último minuto. Se me complicó con un proyecto de la universidad, decía, aunque ya se había graduado hacía meses. Cuando la veía en casa de mis padres los domingos, parecía distante, como si tuviera la cabeza en otro lugar. Mis padres atribuían su comportamiento a que estaba buscando su lugar en el mundo profesional. Fue a mediados de abril cuando comencé a atar cabos. Diego canceló nuestra cita del viernes por la noche, diciendo que tenía que trabajar hasta muy tarde. Decidí sorprenderlo llevándole la cena a su oficina, pero cuando llegué, el edificio estaba completamente vacío. El guardia de seguridad me confirmó que nadie había estado trabajando después de las 6 de la tarde. Preocupada, lo llamé varias veces, pero no contestó hasta las 11 de la noche. ¿Dónde estabas? Le pregunté cuando finalmente me devolvió la llamada. En la oficina, como te dije, respondió sin inmutarse. Fui a buscarte y no estabas, le dije. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Debiste confundirte de edificio. Estoy en un proyecto especial en las oficinas temporales del centro. Su explicación sonaba razonable, pero algo en su tono me hizo dudar. La semana siguiente decidí hacer una pequeña investigación. Llamé discretamente a la oficina de Diego preguntando por él, haciéndome pasar por una cliente. La recepcionista me dijo que había salido temprano y que no regresaría hasta el lunes. Era viernes por la tarde, y Diego me había dicho que trabajaría hasta tarde nuevamente. Esta vez no fui a buscarlo, pero mi ansiedad creció considerablemente. El momento que cambió todo llegó de la manera más inesperada. Era un sábado por la mañana y había ido a casa de mis padres para el desayuno familiar tradicional. Natalia no estaba, lo cual era raro porque nunca se perdía los desayunos de los sábados. Mamá dijo que había salido temprano para hacer unos mandados. Mientras esperábamos que llegara, decidí ir por unas servilletas al carro de papá, que estaba estacionado en la entrada. Al abrir la puerta del carro para buscar en la guantera, vi algo que me heló la sangre. El teléfono de Natalia estaba en el asiento del copiloto, y la pantalla se iluminó con una notificación. Sin pensar dos veces, tomé el teléfono. El mensaje era de Diego. Anoche fue increíble. No puedo esperar a que nos casemos y dejemos atrás toda esta mentira. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Con manos temblorosas, abrí la conversación completa. Lo que vi me quitó el aliento. Meses y meses de mensajes entre mi hermana y mi prometido. Mensajes de amor, mensajes íntimos, planes para estar juntos, y lo peor de todo, se burlaban de mí. Es tan ingenua, había escrito Natalia. Se traga todo lo que le dices, había respondido Diego. Después de la boda, esperaremos un tiempo prudente y nos divorciamos. Así no sospechará que ya estábamos juntos. Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del dolor que sentía en el pecho. Habían estado planeando casarse ellos desde hacía meses. Diego iba a dejarme en el altar con alguna excusa. Esperarían un tiempo, y luego anunciarían su relación como si hubiera surgido después de mi terrible decepción amorosa. Natalia había estado ayudándome con los preparativos de la boda, porque en realidad estaba planeando la suya propia. Las flores que habíamos escogido, el lugar que habíamos reservado, incluso el fotógrafo, todo sería para ella. Pero había algo más en esos mensajes que me destrozó por completo. No solo se trataba de una traición amorosa. Diego le había contado a Natalia todos mis secretos más íntimos, mis inseguridades, mis miedos, las veces que había llorado en sus brazos por no sentirme valorada en mi familia, y ella se reía de todo eso. Es patética, había escrito. Siempre buscando aprobación. Va a ser perfecto cuando vea que su hermana menor consiguió al hombre que ella no pudo mantener. En ese momento escuché las llaves de Natalia en la puerta principal. Rápidamente cerré el teléfono y lo dejé donde lo había encontrado. Entré a la casa tratando de mantener la compostura, pero por dentro era un huracán de emociones. Dolor, ira, traición, pero también algo más.
Una frialdad que nunca antes había sentido se estaba apoderando de mí. Durante el desayuno, observé a Natalia con nuevos ojos. Cada sonrisa que me dirigía era falsa. Cada pregunta sobre la boda era una puñalada. ¿Ya decidiste el peinado para el día de la boda? Me preguntó con aparente interés. ¿El pastel ya está confirmado? Yo respondía con normalidad, pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada detalle. Esa tarde, cuando Diego me llamó para planear nuestra cita del domingo, le seguí el juego perfectamente. ¿Cómo va todo en el trabajo? Le pregunté con el mismo tono cariñoso de siempre. Muy bien, amor. Este proyecto me tiene ocupadísimo, pero ya falta poco para terminarlo. Mintió con una facilidad que me asombró. Te amo, me dijo al final de la llamada. Yo también, respondí. Pero las palabras me sabían a ceniza en la boca. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, procesando todo lo que había descubierto. La traición era monstruosa, pero había algo que me molestaba aún más. La forma en que habían planificado manipularme. No se trataba solo de que se hubieran enamorado. Habían diseñado cuidadosamente un plan para humillarme y luego robar mi vida. Querían mi boda, mis planes, incluso mi dolor como parte de su historia de amor. Al día siguiente comencé mi propia investigación. Si ellos podían planificar, yo también. Primero, revisé discretamente las finanzas de la boda. Había estado pagando todos los adelantos con mis ahorros, mientras Diego prometía reembolsarme su parte después de recibir un bono en el trabajo. Un bono que, ahora me daba cuenta, probablemente nunca había existido. Tenía todos los comprobantes, todos los contratos a mi nombre. Luego investigué más profundamente la relación entre ellos. Usando la información de los mensajes que había visto, pude rastrear cuándo habían comenzado realmente. Las fechas coincidían con el momento en que Diego había empezado a llegar tarde y Natalia había comenzado a ayudarme con la boda. Habían estado juntos durante 5 meses, planificando mi humillación con la precisión de una operación militar. Pero lo que más me dolió fue descubrir que mis padres sabían algo. No los detalles completos, pero había señales de que sospechaban. Pequeños comentarios que habían hecho, miradas que se habían intercambiado cuando Diego y Natalia estaban en la misma habitación. Habían elegido proteger a su hija menor, como siempre, sin importar el daño que me causaran a mí. Durante las siguientes semanas, mantuve una fachada perfecta. Seguí con los preparativos de la boda, seguí siendo cariñosa con Diego, seguí incluyendo a Natalia en todos los planes, pero por dentro, estaba construyendo algo completamente diferente. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia. Ellos habían planeado robar mi vida, mi felicidad, mi dignidad. Era hora de que pagaran por esa traición. La primera parte de mi plan se puso en marcha 3 semanas antes de la fecha original de la boda. Cancelé todos los servicios, recuperé mis depósitos donde fue posible y transferí todo a una nueva fecha, exactamente una semana después. Le dije a todos los proveedores que había un conflicto de fechas familiar y que necesitaba mover todo. Como todos los contratos estaban a mi nombre y había pagado todo por adelantado, no tuvieron problemas en hacer los cambios. Diego notó que estaba nerviosa y se lo atribuyó a los típicos nervios prematrimoniales. Todo va a salir perfecto, amor, me decía mientras me abrazaba. Va a ser el día más hermoso de nuestras vidas. Si él supiera lo hermoso que iba a ser, pero no de la manera que imaginaba. La segunda parte del plan era más delicada. Necesitaba evidencia sólida de su traición. Durante una de nuestras cenas familiares, mientras Natalia estaba en el baño, tomé discretamente su teléfono y le saqué fotos a las conversaciones más comprometedoras. También instalé una aplicación que me permitía acceder a sus mensajes remotamente. No era legal, pero a estas alturas, la legalidad era lo que menos me importaba. Con cada día que pasaba, mi determinación se fortalecía. Los veía actuar como si nada pasara, como si yo fuera una idiota que nunca descubriría la verdad. Diego incluso tuvo el descaro de preguntarme si podía invitar a algunos amigos más a la boda. Amigos que probablemente ya sabían de su relación con mi hermana. La hipocresía me daba náuseas, pero también me daba combustible para lo que estaba planeando. Faltando 2 semanas para la fecha original de la boda, dejé caer casualmente durante una conversación familiar que había tenido que cambiar la fecha por un problema con el lugar. Natalia palideció visiblemente. ¿Cambiar la fecha?, preguntó con voz estrangulada. Sí, pero no te preocupes, solo es una semana después, respondí con toda la inocencia del mundo. Vi cómo intercambiaba miradas desesperadas con Diego, quien también parecía haber recibido un golpe. Esa noche, sus mensajes se volvieron frenéticos. Diego escribía:
¿Cómo vamos a cancelar todo para la fecha que teníamos planeada? Natalia respondía, tendremos que improvisar. Tal vez podemos decir que hubo una emergencia familiar. No podemos casarnos una semana después de que yo la deje plantada. Va a parecer muy sospechoso, escribía Diego. Entonces tendremos que esperar más tiempo, contestaba Natalia, claramente frustrada. Pero yo no había terminado. 3 días antes de lo que habría sido mi boda original, recibí una llamada de Natalia. Su voz sonaba extrañamente entusiasmada. Camila, tengo algo que contarte. Diego y yo. Bueno, nos hemos acercado mucho últimamente. Creo que estamos enamorándonos. Se hizo una pausa dramática. Sé que suena loco, y sé que probablemente te lastime, pero no podemos luchar contra lo que sentimos. Fingí estar devastada. Grité, lloré. Le dije que no podía creer que me hiciera eso. Colgué el teléfono y media hora después Diego me llamó, interpretando su papel de hombre conflictuado. Camila, mi amor, tengo que confesarte algo terrible. Natalia y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Nunca quisimos que esto pasara, pero el amor es más fuerte que nosotros. Le dije exactamente lo que esperaba escuchar, que estaba destrozada, que no entendía cómo podían hacerme esto, que cancelara todo porque no podía enfrentar una boda después de semejante traición. Diego se ofreció a ayudarme con las cancelaciones, pero le dije que prefería hacerlo sola, que necesitaba tiempo para procesar todo. Al día siguiente, Natalia vino a consolarme. Me encontró llorando en mi apartamento, rodeada de pañuelos usados y con los ojos hinchados. Hermana, lo siento tanto, me dijo mientras me abrazaba. Nunca quisimos lastimarte. El amor simplemente sucedió. Le dije que entendía, que no era culpa de nadie, que solo necesitaba tiempo para sanar. Incluso le dije que esperaba que fueran felices juntos, aunque por dentro las palabras me quemaban la garganta. Una semana después, Diego se mudó oficialmente de nuestro apartamento compartido. Natalia comenzó a quedarse en su lugar algunas noches. Mis padres estaban preocupados por mí, pero también parecían aliviados de que hubiera aceptado la situación tan maduramente. Eres muy fuerte, hija, me decía mamá. Todo pasa por algo, agregaba papá. 2 meses después del día que habría sido mi boda, Natalia anunció casualmente durante una cena familiar que Diego le había propuesto matrimonio. Mostró un anillo que reconocí inmediatamente. Era exactamente igual al que él me había dado, pero con una piedra más grande. ¡Qué maravilloso!, exclamé, abrazándola con entusiasmo fingido. ¿Ya tienen fecha? Estábamos pensando en una ceremonia íntima, dijo Diego, evitando mi mirada. Algo pequeño, considerando las circunstancias. Pero Natalia tenía otras ideas. Nonsense, declaró. Quiero la boda de mis sueños, algo elegante, memorable. Y entonces me miró directamente a los ojos con esa sonrisa cruel que había aprendido a reconocer. Camila, me encantaría que fueras mi dama de honor. Sé que suena raro, pero eres mi hermana y esto significaría el mundo para mí. El descaro de la propuesta me quitó el aliento, pero mantuve la compostura. Me sentiría honrada, respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Por dentro, estaba calculando exactamente cómo iba a usar esta oportunidad a mi favor. Durante los siguientes meses, ayudé a Natalia a planificar su boda con el mismo entusiasmo que había mostrado cuando planeaba la mía. La ironía era deliciosa. Estaba ayudándola a organizar su propia humillación. Cada detalle que escogíamos, cada decisión que tomábamos, todo estaba diseñado para el momento perfecto que ya tenía planeado. Natalia quería que la boda fuera en la misma iglesia donde yo me habría casado. Quería el mismo fotógrafo, las mismas flores, incluso el mismo pastel. Era como si estuviera tratando de robar no solo a mi prometido, sino toda mi visión de la boda perfecta. Y yo la dejé hacer todo, sonriendo y asintiendo como la hermana comprensiva que pretendía ser. 2 semanas antes de la boda, Natalia me entregó la invitación con una sonrisa maliciosa. Quería dártela personalmente, me dijo. Cuando abrí el sobre, encontré no solo la invitación formal, sino también una nota escrita a mano. Ven a ver lo que es el verdadero amor. La crueldad de esas palabras me confirmó que toda su actuación de los últimos meses había sido exactamente eso, una actuación. Esa noche, puse en marcha la fase final de mi plan. Durante todos estos meses, había estado recolectando evidencia, documentando cada mentira, cada manipulación, cada momento de traición. Pero lo que tenía planeado para el día de su boda era algo que ninguno de ellos esperaba.
algo que cambiaría todo para siempre. El día anterior a la boda, fui a comprar un vestido. No cualquier vestido, un vestido blanco, elegante, del mismo color que usaría la novia. Cuando la vendedora me preguntó para qué ocasión era, le dije simplemente, para una boda muy especial. No mentía, iba a ser especial, solo que no de la manera que todos esperaban. Esa noche, mientras Natalia probablemente se hacía tratamientos de belleza y Diego se preparaba para lo que creía sería el día más feliz de su vida, yo me senté en mi apartamento con una pequeña caja de terciopelo negro. Dentro de esa caja estaba el arma perfecta, la evidencia que destruiría sus vidas tal como ellos habían destruido la mía. Todo lo que había sufrido, toda la humillación que había soportado en silencio, estaba a punto de cobrarse con intereses. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. Me arreglé el cabello, me maquillé cuidadosamente y me puse ese vestido blanco que había comprado. Al mirarme al espejo, vi a una mujer diferente a la que había sido 6 meses atrás. Ya no era la hermana mayor comprensiva y manipulable. Era alguien que había aprendido a jugar el mismo juego sucio que ellos, pero mejor. Llegué a la iglesia exactamente a la hora que comenzaba la ceremonia. Los invitados ya estaban todos sentados, esperando que comenzara el show. Natalia estaba radiante en su vestido de novia robado. Diego lucía nervioso pero feliz, y mis padres observaban desde primera fila con expresiones de orgullo mal disimulado. Cuando el sacerdote hizo la pregunta tradicional, ¿alguien se opone a esta unión? El silencio fue absoluto. Era el momento que había estado esperando durante meses. Me levanté lentamente de mi asiento en la parte trasera de la iglesia, mi vestido blanco capturando todas las miradas. Me opongo, dije con voz clara y fuerte que resonó por toda la iglesia. Y entonces, con todos los ojos puestos en mí, saqué la pequeña caja de terciopelo negro que había estado esperando su momento durante tanto tiempo. El murmullo de shock se extendió por toda la iglesia como una onda expansiva. Natalia me miraba con los ojos desorbitados, su rostro perdiendo todo el color bajo el maquillaje profesional. Diego había dado un paso atrás, como si mis palabras hubieran sido un golpe físico. El sacerdote, un hombre mayor que claramente nunca había enfrentado una situación así, balbuceaba, tratando de encontrar las palabras apropiadas. «Camila, ¿qué estás haciendo?», gritó mi madre desde la primera fila, poniéndose de pie con una expresión de horror absoluto. Mi padre la tomó del brazo, tratando de hacerla sentar, pero él mismo parecía estar en estado de shock. Caminé lentamente por el pasillo central, mis tacones resonando en el silencio mortal que había caído sobre la ceremonia. Cada paso que daba hacia el altar era calculado, deliberado. Había ensayado este momento en mi mente cientos de veces durante los últimos meses, y ahora que finalmente estaba sucediendo, me sentía extrañamente calmada. «Camila, por favor», susurró Natalia cuando me acerqué lo suficiente para que pudiera escucharme. «No hagas esto. No aquí. No ahora». Su voz temblaba, pero había algo más en sus ojos. Miedo. Por primera vez en su vida, mi hermana menor tenía miedo de mí. «Oh, pero este es exactamente el momento perfecto», respondí con una sonrisa que había practicado frente al espejo. «Después de todo, ustedes escogieron hacer esto en público. Pensé que sería apropiado que mi respuesta también fuera pública». Diego finalmente encontró su voz. «Camila, sé que estás dolida, pero esto no va a cambiar nada. Natalia y yo nos amamos. Lo que tuvimos tú y yo ya terminó». Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando con una niña haciendo un berrinche. «¿Amor?», repetí, sosteniendo la caja de terciopelo negro entre mis manos. ¿Es eso como llaman ahora a 5 meses de traición y mentiras? El murmullo en la iglesia se intensificó. La gente comenzaba a entender que esto no era simplemente una exnovia despechada interrumpiendo una boda. «No sé de qué estás hablando», dijo Natalia, pero su voz sonaba hueca. Sus damas de honor, 3 amigas de la universidad que apenas conocía, se habían agrupado detrás de ella como si quisieran protegerla de lo que estaba por venir. «¿No sabes?», pregunté con falsa sorpresa. «Qué extraño, porque yo sí sé exactamente de qué estoy hablando». Abrí la caja lentamente, de manera que todos pudieran ver su contenido. Dentro había un pequeño dispositivo USB decorado con un lazo plateado. «¿Qué es eso?», preguntó el sacerdote, claramente fuera de su zona de confort, pero incapaz de detener lo que estaba sucediendo. «Es la verdad», respondí, mirando directamente a Natalia. «Es la verdad sobre cuándo realmente comenzó su gran historia de amor. Es la verdad sobre cómo planearon robar mi boda, mi vida, mi felicidad.
Es la verdad sobre lo que realmente piensan de mí y de todos ustedes. El rostro de Natalia se puso completamente blanco. Diego había comenzado a sudar visiblemente, pequeñas gotas apareciendo en su frente a pesar del aire acondicionado de la iglesia. «Camila», murmuró mi padre, levantándose de su asiento. «Hija, sea lo que sea que crees que sabes. No es lo que creo, papá». Lo interrumpí sin apartar la mirada de mi hermana. «Es lo que sé. Es lo que tengo documentado, grabado, registrado en horas y horas de conversaciones entre estos dos». Señalé a Natalia y Diego con un gesto despectivo. Conversaciones donde se ríen de lo estúpida que soy, donde planifican exactamente cómo robar mi boda, donde celebran cada mentira que me dijeron. «Eso es imposible», gritó Natalia, pero había pánico en su voz. «Nunca grabaste nada. Nunca tuviste acceso a...». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de admitir que había conversaciones que esconder. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Continúa», dije con suavidad venenosa. «Nunca tuve acceso a qué, Natalia. ¿A tu teléfono? ¿A sus planes secretos? ¿A la verdad sobre cómo mi propia hermana y mi prometido se burlaban de mí durante meses?» Diego dio un paso adelante, tratando de tomar control de la situación. «Mira, Camila, sé que te lastimamos. Sé que la forma en que manejamos esto no fue la correcta. Pero ya pasó. Natalia y yo estamos aquí, listos para comenzar nuestras vidas juntos. ¿No puedes simplemente dejarnos en paz?» «¿Dejarnos en paz?», repetí, y por primera vez permití que mi voz mostrara un atisbo de la furia que había estado conteniendo durante meses. «¿Como ustedes me dejaron en paz cuando planeaban humillarme en el altar? ¿Cómo me dejaron en paz cuando se reían de mis inseguridades? ¿Cómo me dejaron en paz cuando robaron cada detalle de la boda que yo había soñado?» La tía Carmen, hermana de mi madre, se levantó desde el tercer banco. «¿De qué está hablando? ¿Qué boda robada?». Sus palabras abrieron las compuertas. Otros familiares comenzaron a murmurar preguntas similares. Muchos de los invitados recordaban que yo iba a casarme con Diego, pero les habían dicho que habíamos terminado porque simplemente no era el indicado. «Oh, ¿no les contaron la verdad?», pregunté, dirigiéndome a la congregación. «¿No les dijeron que la razón por la que Diego y yo terminamos fue porque él ya llevaba 5 meses acostándose con mi hermana? ¿No mencionaron que todo lo que ven aquí, las flores, el lugar, incluso el pastel, fueron ideas que escogimos juntos cuando yo creía que me iba a casar con él?» El murmullo se convirtió en un rugido de voces indignadas. Podía ver cómo los familiares comenzaban a atar cabos, recordando inconsistencias en las historias que les habían contado. La abuela Rosa, de 82 años, golpeó el suelo con su bastón y gritó: «¡Qué vergüenza! ¡En una iglesia!». «Camila, basta», suplicó mi madre, acercándose al altar. «Sea lo que sea que crees que pasó, esto no es la forma de manejarlo. Estás arruinando el día más importante de tu hermana». «¿Su día más importante?», me reí, y el sonido era amargo incluso para mis propios oídos. «Mamá, este era mi día más importante. Estas eran mis flores, mi iglesia, mi pastel. Lo único que cambió fue la novia, porque la que yo había escogido decidió que prefería robar mi vida en lugar de construir la suya propia». Natalia finalmente explotó. «Ya basta, eres una amargada que no puede aceptar que Diego me eligiera a mí. No te robamos nada. Él simplemente se dio cuenta de que yo soy mejor que tú en todo». El silencio que siguió a su arrebato fue absoluto. Incluso mis padres la miraban con shock. Acababa de mostrar su verdadera naturaleza frente a toda la familia y los amigos reunidos. «Ahí está», dije suavemente, «la verdadera Natalia. No la víctima del amor que no pudo evitarse. La mujer que planeó deliberadamente destruir a su hermana porque pensaba que se merecía su vida». Diego trató de hacer control de daños. «Natalia no quiso decir eso. Está nerviosa, está. ¿Estresada?», terminé por él. «Sí, imagino que debe ser estresante que te descubran». Levanté el USB para que todos pudieran verlo claramente. «Especialmente cuando hay evidencia de cada paso de su plan». «¿Qué hay en esa cosa?», preguntó la prima Lucía desde el segundo banco. «Conversaciones», respondí, caminando hacia donde había un sistema de sonido que habían instalado para la ceremonia. Meses de conversaciones entre mi hermana y mi ex prometido. Conversaciones donde planean exactamente cómo robar mi boda, donde se ríen de lo patética que soy, donde celebran cada mentira que me dijeron. «No», gritó Natalia, corriendo hacia mí. «No puedes hacer eso. Es privado». «¿Privado?». La detuve con una mirada. ¿Cómo era privado que te acostaras con mi prometido durante 5 meses? ¿Cómo era privado que planearas robar mi boda?
¿Cómo era privado que me llamaras patética cuando creías que no podía escucharte? El operador de sonido, un hombre joven que claramente no sabía qué hacer en esta situación, me miró con incertidumbre. Señora, yo no sé si debo. Hazlo, ordenó una voz desde atrás. Era mi tío Roberto, hermano de mi padre, y alguien que siempre había sido justo conmigo. Si mi sobrina dice que tiene evidencia de lo que está alegando, déjala presentarla. En mi familia no toleramos mentirosos ni traidores. Con manos temblorosas, el operador conectó el USB al sistema. Inmediatamente, la voz de Natalia llenó la iglesia, clara como el cristal. Es tan ingenua. Se traga todo lo que le dices. Después de la boda, esperaremos un tiempo prudente y nos divorciamos. Así no sospechará que ya estábamos juntos. El shock en la iglesia era palpable, pero yo no había terminado. Había seleccionado cuidadosamente los segmentos más damning de sus conversaciones. La voz de Diego siguió. Es patética la forma en que siempre busca aprobación. Va a ser perfecto cuando vea que su hermana menor consiguió al hombre que ella no pudo mantener. ¡Para!, gritó Natalia, pero nadie se movió para detener la reproducción. Los invitados estaban demasiado shock para reaccionar. La siguiente grabación fue aún peor. Natalia riéndose. Incluso me está ayudando a planear mi propia boda. Está escogiendo las flores para la ceremonia donde me voy a casar con su ex prometido. No puede ser más estúpida. Y luego Diego. Al menos sabemos que tiene buen gusto. Todo lo que escogió para nuestra boda va a quedar perfecto para la nuestra. Es como si hubiera sido nuestra planificadora de bodas gratuita. Los murmullos de indignación se convirtieron en gritos abiertos de shock y disgusto. Podía ver cómo mis familiares miraban a Natalia y Diego con una mezcla de horror y repulsión que nunca antes había visto. ¡Apágalo!, gritó mi madre, pero el operador siguió las instrucciones de mi tío Roberto y dejó que continuara. La última grabación que había escogido era la más cruel de todas. Natalia hablando con Diego sobre la invitación de boda. Le voy a escribir una nota especial. Ven a ver lo que es el verdadero amor. Quiero que sepa exactamente lo que perdió. Quiero que vea lo felices que somos mientras ella está sola y miserable. Cuando la grabación terminó, el silencio en la iglesia era sepulcral. Natalia estaba llorando, pero no lágrimas de tristeza, lágrimas de rabia y humillación. Diego parecía haberse encogido dentro de su traje, como si quisiera desaparecer. Ahora, dije, dirigiéndome a toda la congregación. Ustedes conocen la verdad, conocen exactamente qué tipo de personas son estos dos. Conocen la clase de amor que están celebrando aquí hoy. Mi tío Roberto se levantó, su voz resonando por toda la iglesia. En 60 años de vida, nunca he visto semejante traición entre hermanas. Natalia, eres una desgracia para esta familia. Otros familiares comenzaron a expresar su disgusto. La abuela Rosa gritó, esa muchacha siempre fue malcriada, pero esto pasa todos los límites. Los amigos de Natalia se habían alejado de ella, claramente avergonzados de estar asociados con semejante comportamiento. Camila, dijo el sacerdote, finalmente encontrando su voz. Comprendo tu dolor, pero esto es una casa de Dios. Quizás deberíamos. Tiene razón, padre, lo interrumpí. Esta es una casa de Dios, un lugar donde se supone que la verdad prevalece sobre la mentira, donde la justicia triunfa sobre la traición, y eso es exactamente lo que está pasando aquí hoy. Me dirigí de nuevo a Natalia, que ahora estaba siendo consolada por Diego, aunque él mismo parecía estar en shock. Durante meses me preguntaba por qué había permitido que esto pasara, por qué había sido tan ciega, tan confiada, pero luego me di cuenta de algo. No fui yo la que estuvo ciega. Fueron ustedes los que estuvieron ciegos a las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quieres decir?, murmuró Diego. Quiero decir que mientras ustedes estaban tan ocupados planeando cómo robar mi boda, se olvidaron de un pequeño detalle importante. Sonreí, y esta vez la sonrisa era genuina. Se olvidaron de que todo, absolutamente todo, estaba registrado a mi nombre y pagado con mi dinero. La comprensión comenzó a amanecer en los rostros de ambos. Natalia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La iglesia, las flores, el pastel, el fotógrafo, la recepción, todo está bajo contrato conmigo. Y esta mañana, antes de venir aquí, cancelé todo. Saqué un segundo dispositivo de mi bolso, un teléfono. Una llamada a cada proveedor. Lamento informarle que debido a circunstancias imprevistas, necesito cancelar todos los servicios para hoy. El horror en el rostro de Natalia era completo. No, no puedes haber hecho eso. La recepción, los invitados. Oh, pero sí pude, confirmé. Y lo hice.
En este momento, el lugar de la recepción está siendo preparado para otro evento. El pastel fue donado a un refugio para personas sin hogar. Las flores están siendo redistribuidas a varios hospitales de la ciudad, y el fotógrafo está en otro lado, documentando una boda donde los novios realmente se aman. Diego finalmente pareció entender la magnitud de lo que había pasado. Camila, no puedes. Hay 200 personas aquí. ¿Qué van a hacer para almorzar? ¿Dónde van a ir? Ese no es mi problema, respondí con frialdad. Es el problema de las personas que decidieron construir su felicidad sobre la destrucción de otra persona. Ustedes querían robar mi boda, pero se olvidaron de que una boda requiere más que solo ponerse vestidos bonitos y pararse frente a un altar. Los invitados comenzaron a reaccionar a esta nueva información. El tío de Diego, que había venido desde otro país específicamente para la boda, gritó: ¿Quiere decir que no hay recepción? ¿Que venimos desde Guatemala para nada? No para nada, corregí. Vinieron para ver la verdad, para ver exactamente qué tipo de personas son Diego y Natalia. Eso debe valer algo, ¿no? Natalia finalmente encontró su voz, y cuando habló, todo rastro de la hermana menor dulce y vulnerable había desaparecido. Eres una vengativa, Camila, una amargada que no puede soportar ver a otros felices. Siempre fuiste así, siempre celosa de todo lo que yo tenía. ¿Celosa? Repetí, y me reí genuinamente por primera vez en meses. ¿Celosa de qué exactamente? ¿De una mujer que tuvo que robar la vida de su hermana porque era incapaz de construir la suya propia? ¿De alguien que se acuesta con el prometido de su propia familia? ¿De una persona tan miserable que su única forma de sentirse bien consigo misma es destruir a otros? ¡Ya basta!, gritó mi padre, finalmente acercándose al altar. Las dos. Esto es suficiente. Natalia, Camila, son hermanas. Pueden resolver esto en privado, en familia. No necesitan lavar los trapos sucios frente a toda esta gente. No, papá, dije. Y por primera vez en mi vida, mi voz tuvo una autoridad que él no pudo ignorar. No vamos a resolver esto en privado. No más secretos, no más mentiras, no más proteger a Natalia de las consecuencias de sus acciones. Ella escogió hacer esto público cuando decidió robar mi boda. Yo simplemente estoy asegurándome de que la historia completa sea contada. Mi madre se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Camila, por favor. Natalia cometió un error, pero es tu hermana. No puedes destruir su vida por una equivocación. ¿Una equivocación? La miré con incredulidad. Mamá, ¿escuchaste las grabaciones? ¿Oíste cómo se reían de mí? ¿Cómo planearon deliberadamente robar mi boda, humillarme y luego seguir mintiéndome durante meses? ¿Eso te parece una equivocación? Antes de que pudiera responder, la voz de mi tío Roberto cortó el aire. Margaret, durante años hemos visto cómo ustedes protegen a Natalia de todo. La malcriaron tanto que pensó que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Bueno, aquí están las consecuencias. Otros familiares comenzaron a expresar opiniones similares. La tía Carmen gritó: Una cosa es ser malcriada, y otra muy diferente es ser cruel. El primo Andrés, que siempre había sido cercano a nuestra familia, sacudió la cabeza con disgusto. Esto está más allá de cualquier excusa. Lo que hicieron es imperdonable, pero lo que realmente selló el destino de Natalia fue cuando la abuela Rosa, la matriarca de la familia y alguien cuya opinión todos respetaban, se levantó lentamente de su asiento. Con 82 años, raramente hablaba en público, pero cuando lo hacía, toda la familia escuchaba. Natalia, dijo con voz temblorosa pero clara, eres mi nieta, y siempre te amaré, pero lo que has hecho hoy, lo que le has hecho a tu hermana, es una vergüenza para nuestra familia. Tu abuelo debe estar revolcándose en su tumba. Las palabras de la abuela Rosa cayeron como sentencia final. En nuestra familia, su palabra era ley, y acababa de condenar públicamente a Natalia. Podía ver cómo el peso de esa condena se asentaba sobre mi hermana como una lápida. Diego, viendo que la situación era irrecuperable, hizo un último intento desesperado. Mira, Camila, sé que esto se salió de control. Sé que cometimos errores, pero podemos arreglar esto. Podemos posponer todo, reorganizar, hacer las cosas bien esta vez. ¿Arreglar esto? Repetí, mirándolo como si hubiera perdido la razón. Diego, no hay nada que arreglar porque no hay nada entre nosotros que valga la pena salvar. Tu relación con Natalia está basada en la traición y la mentira. Mi relación contigo terminó el día que decidiste acostarte con mi hermana. No hay vuelta atrás.
Pero el dinero que invertiste, todos los planes, continuó desesperadamente. El dinero ya no existe, lo interrumpí. Lo que no pude recuperar de los depósitos, lo doné a caridades. Prefiero que sea usado para alimentar a los hambrientos que para celebrar su traición. En cuanto a los planes, ustedes pueden hacer nuevos, en su propio tiempo, con su propio dinero y sin robar la visión de otra persona. Natalia había estado en silencio durante este intercambio, pero finalmente explotó de nuevo. No me importa. No me importa el dinero. No me importa la recepción. No me importa nada. Diego y yo nos amamos, y eso es lo único que importa. Nos vamos a casar de todas formas. Adelante, dije simplemente. Cásense. Aquí, ahora, sin recepción, sin pastel, sin fotografías profesionales, sin nada excepto ustedes dos y la verdad de lo que realmente son. El sacerdote, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. En realidad, después de lo que he escuchado hoy, no me siento cómodo oficiando esta ceremonia. Lo que han descrito no suena como amor verdadero, sino como una base muy pobre para un matrimonio cristiano. Usted no puede negarse, gritó Natalia. Ya pagamos por esta iglesia. No, corregí calmadamente. Yo pagué por esta iglesia, y como mencioné, cancelé la reservación esta mañana. Técnicamente, ustedes están aquí ilegalmente. Como si hubiera sido orquestado, el conserje de la iglesia apareció en la entrada principal. ¡Disculpen!, gritó por encima del ruido. Pero necesito que evacúen la iglesia. Tenemos otra ceremonia programada en 1 hora y necesitamos tiempo para preparar. El simbolismo era perfecto. Literalmente los estaban echando de la iglesia. Diego miró a su alrededor desesperadamente, como si buscara algún aliado, alguna persona que pudiera ayudarlo a salvar la situación. Pero cada rostro que veía reflejaba disgusto, shock o simple curiosidad morbosa. Nadie, ni siquiera sus propios familiares, parecía dispuesto a defender lo que habían hecho. Esto no ha terminado, murmuró Natalia mientras comenzaba a caminar hacia la salida, su vestido de novia arrastrándose por el suelo. No vas a arruinar mi vida por esto. Yo no arruiné tu vida, respondí tranquilamente mientras la seguía con la mirada. Tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste que robar era más fácil que construir. Yo simplemente me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Mientras los invitados comenzaban a salir de la iglesia en pequeños grupos, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar, me quedé parada en el altar por un momento más, el lugar donde me habría casado si las cosas hubieran sido diferentes, el lugar donde, en cambio, había conseguido algo mucho más valioso: justicia. Mi tío Roberto se acercó y puso una mano en mi hombro. Estoy orgulloso de ti, mija. Lo que hiciste requirió mucho valor, y era necesario. Esa muchacha necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Gracias, tío, respondí, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar completamente. Mientras salía de la iglesia, pasé junto a mis padres, que estaban parados en la entrada, claramente sin saber qué hacer o decir. Mi madre me miró con una expresión que no pude descifrar, parte dolor, parte orgullo, parte shock. Camila, murmuró, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, dije, ajustándome el bolso en el hombro. Natalia y Diego van a tener que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Van a tener que explicarle a toda la familia, a todos sus amigos, exactamente quiénes son realmente. Y yo voy a seguir con mi vida, sabiendo que finalmente dije la verdad. ¿Y nosotros?, preguntó mi padre. ¿Tu familia? Lo miré directamente a los ojos. Eso depende de ustedes. Si pueden aceptar que lo que hicieron estuvo mal, que proteger a Natalia de las consecuencias de sus acciones durante años contribuyó a crear a la persona que es hoy, entonces tal vez podamos reconstruir algo. Pero si van a seguir excusando su comportamiento, pretendiendo que esto fue solo una equivocación, entonces creo que es mejor que cada uno siga su camino. No esperé su respuesta. Caminé hacia mi carro, con la cabeza en alto y el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Detrás de mí podía escuchar el caos que había dejado, familiares discutiendo, invitados confundidos preguntando qué hacer, y en el centro de todo, Natalia y Diego tratando desesperadamente de salvar algo de los restos de su plan arruinado. Pero eso ya no era mi problema. Por primera vez en mi vida, había puesto mis propias necesidades primero. Había defendido mi dignidad, había expuesto la verdad, y había asegurado que la justicia prevaleciera. No me sentía vengativa ni amargada.
Me sentía libre. Mientras manejaba hacia mi apartamento, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de familiares, amigos que habían escuchado lo que pasó y reporteros locales que de alguna manera ya habían oído sobre el drama. Pero no contesté ninguna llamada. En este momento, solo quería estar sola con la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. La historia se esparciría rápidamente a través de la familia y la comunidad. Natalia y Diego tendrían que enfrentar preguntas incómodas durante meses, tal vez años. Su gran historia de amor siempre estaría manchada por la verdad de cómo comenzó. Y cada vez que alguien los viera juntos, recordarían exactamente qué tipo de personas eran. En cuanto a mí, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por el futuro. Un futuro que construiría en mis propios términos, sin mentiras, sin traición, y sin familia que pusiera a otros por encima de mi bienestar. Era un nuevo comienzo, y no podía esperar a ver qué vendría después. Los días siguientes a la boda arruinada fueron un torbellino de llamadas telefónicas, mensajes de texto y visitas inesperadas. La historia se había extendido por toda nuestra comunidad como fuego en pasto seco, y parecía que todos tenían una opinión sobre lo que había pasado. La primera en aparecer en mi puerta fue mi prima Laura, hija de mi tío Roberto. Llegó el lunes por la noche con una botella de vino y una sonrisa enorme. «Camila, tienes que contarme todo», dijo mientras se instalaba en mi sofá. «Mi papá me contó lo básico, pero quiero escuchar los detalles de tus propios labios. ¿Cómo supiste? ¿Cuándo empezaste a planear todo esto?» Le conté la historia completa, desde el momento en que encontré el teléfono de Natalia en el carro de papá, hasta la cancelación de todos los servicios esa mañana. Laura escuchó con fascinación creciente, interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de «No puede ser» y «qué brillante». «Lo que no entiendo», dijo cuando terminé, «es cómo pudiste mantener la actuación durante tanto tiempo. Yo habría explotado la primera semana». Al principio fue pura shock, admití. Luego se convirtió en una necesidad de entender completamente lo que estaba pasando. Pero después de eso, se volvió satisfactorio. Saber que tenía el poder, que ellos no tenían idea de que sabía la verdad. Cada vez que Natalia me preguntaba sobre los preparativos de la boda, yo sabía que estaba preguntando sobre su propia humillación futura. ¿Y ahora qué?, preguntó Laura. ¿Has sabido algo de ellos? Natalia me ha enviado como 20 mensajes, dije, mostrándole mi teléfono. Desde súplicas hasta amenazas hasta intentos de hacerme sentir culpable. Diego me llamó una vez, pero no contesté. Creo que finalmente entendieron que no hay vuelta atrás. Laura se quedó hasta tarde, y cuando se fue, me dijo algo que se quedó conmigo. Siempre pensé que eras demasiado buena para tu propio bien. Me alegra ver que tienes colmillos cuando los necesitas. El martes mi teléfono sonó temprano en la mañana. Era mi jefe, Ricardo, del despacho contable donde trabajaba. «Camila, ¿estás bien?», preguntó inmediatamente. Me llegaron unos rumores muy extraños sobre lo que pasó en una boda el fin de semana. Le expliqué brevemente la situación, enfocándome en los hechos sin entrar en demasiados detalles emocionales. Ricardo escuchó en silencio. «¿Necesitas unos días libres?», ofreció cuando terminé. «Esto debe ser muy difícil para ti». «Honestamente, me siento mejor de lo que me he sentido en meses», le dije. «Pero si puedo tomarme el día para manejar algunas cosas personales, lo agradecería». «Por supuesto. Y Camila, si necesitas hablar con alguien, o si hay algo que pueda hacer para ayudar, no dudes en pedírmelo». Pasé ese día organizando mis finanzas y evaluando mi situación. Había gastado una cantidad considerable en los preparativos originales de la boda, pero había logrado recuperar aproximadamente 60% de los depósitos. El dinero restante lo había donado, como les había dicho, pero no me arrepentía de esa decisión. Tener recursos financieros era importante, pero tener mi dignidad intacta no tenía precio. El miércoles recibí una visita que no esperaba, mi tía Carmen, hermana de mi madre, acompañada de la abuela Rosa. Habían venido a hablar conmigo sobre la situación familiar. «Mija», dijo la abuela Rosa mientras se acomodaba en mi sofá, «vine a decirte que hiciste lo correcto. En mis 82 años he visto muchas cosas, pero nunca había visto a una hermana traicionar a otra de esa manera. Tu mamá está muy confundida», agregó la tía Carmen. «Sigue pensando que tal vez podrían arreglar las cosas entre ustedes dos. Le dije que está loca si piensa que puedes perdonar algo así. No es que no pueda perdonar», expliqué cuidadosamente. «Es que no hay nada que perdonar porque no ha habido una disculpa real. Natalia sigue pensando que lo que hizo estaba justificado. Sigue creyendo que de alguna manera yo merecía ser traicionada». La abuela Rosa asintió sabiamente. «Una persona que no reconoce su error no puede cambiar.
y una persona que no puede cambiar va a repetir el mismo comportamiento una y otra vez. Durante esa conversación, mi tía Carmen me contó algo que me sorprendió. Aparentemente, Natalia había estado llamando a varios familiares, tratando de ganar simpatía para su versión de los eventos. Según ella, yo había arruinado su día especial por celos y había exagerado completamente lo que había pasado entre ella y Diego. Pero nadie le está creyendo, me aseguró la tía Carmen. Todos escuchamos esas grabaciones. No hay manera de interpretar eso como otra cosa que no sea traición pura y simple. El jueves por la noche, mientras estaba preparando la cena, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz de mi madre. Camila, soy yo. Estoy usando el teléfono de la vecina porque sé que no vas a contestar si ves mi número. Suspiré. Mamá, si llamas para tratar de arreglar las cosas entre Natalia y yo. No, me interrumpió rápidamente. Llamo para disculparme. Tu padre y yo hemos estado hablando mucho estos últimos días. Hemos estado revisando toda la situación, no solo lo que pasó el domingo, sino años y años de comportamiento. Y creo que hemos estado muy ciegos. Esta no era la conversación que esperaba. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez, sin darnos cuenta, contribuimos a crear el problema. Natalia siempre fue la menor, siempre fue más dramática, más demandante. Era más fácil darle lo que quería que lidiar con sus berrinches. Y tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz de cuidarte sola. Pensamos que no necesitabas la misma atención. Mamá, déjame terminar, continuó. Lo que estoy tratando de decir es que creo que sin quererlo, le enseñamos a Natalia que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Y te enseñamos a ti que tus necesidades importaban menos que las de ella. Eso no estuvo bien. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. Gracias por decir eso, mamá. Significa mucho para mí. ¿Podrías venir a cenar este domingo? Solo tú, tu padre y yo. Natalia no va a estar ahí. Necesitamos hablar más sobre esto, en persona. Acepté ir, aunque con cautela. Era un paso en la dirección correcta, pero sabía que reconstruir la confianza tomaría tiempo. El sábado por la mañana, exactamente una semana después del drama en la iglesia, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, era de Diego. Camila, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Natalia y yo terminamos. Todo se desmoronó después del domingo. Me di cuenta de que tenías razón. Una relación basada en traición no puede funcionar. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que lamento profundamente todo lo que pasó. Merecías mucho mejor. Leí el mensaje varias veces, pero no sentí ninguna satisfacción particular. No era que hubiera esperado que su relación fallara, pero tampoco me sorprendía. Una base de mentiras y traición raramente podía sostener algo duradero. No le respondí. No había nada que decir que fuera productivo para ninguno de los dos. El domingo fui a cenar con mis padres, como habíamos acordado. Fue una conversación larga y a veces difícil, pero necesaria. Hablamos sobre años de dinámicas familiares problemáticas, sobre cómo sus buenas intenciones habían creado patrones dañinos y sobre cómo podríamos seguir adelante. ¿Dónde está Natalia ahora?, pregunté en algún momento. Se mudó de vuelta a casa temporalmente, admitió mi padre. Pero solo hasta que pueda encontrar su propio lugar. Las cosas han estado tensas. ¿Ha mostrado algún arrepentimiento real?, pregunté. Mis padres intercambiaron una mirada. Está enojada, dijo mi madre finalmente. Enojada contigo, enojada con Diego, enojada con la situación. Pero reconocer que hizo algo malo. Todavía no hemos visto eso. Entonces nada ha cambiado realmente, observé. Para nosotros sí, dijo mi padre firmemente. Ya no vamos a excusar su comportamiento. Ya no vamos a pretender que las acciones no tienen consecuencias. Si quiere ser parte de esta familia, va a tener que aprender a comportarse como un miembro responsable de ella. Durante las siguientes semanas, gradualmente comencé a reconstruir mi relación con mis padres. Era un proceso lento, con muchas conversaciones difíciles, pero podía ver que estaban haciendo un esfuerzo genuino por entender cómo sus acciones me habían afectado durante años. Natalia, por otro lado, parecía hundirse cada vez más profundo en su amargura.
Según lo que me contaban otros familiares, había perdido varios trabajos potenciales cuando los empleadores buscaban referencias y descubrían la historia de la boda. En una comunidad pequeña como la nuestra, su reputación estaba completamente arruinada. También supe, a través de mi prima Laura, que Diego había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer de otra ciudad que no sabía nada sobre su historia con nosotras. Pero la relación terminó abruptamente cuando ella se enteró de las circunstancias de nuestra separación. Al parecer, ella le dijo que no podía confiar en alguien capaz de semejante traición, me contó Laura con evidente satisfacción. Que si pudo hacértelo a ti, podía hacérselo a cualquiera. Mientras tanto, yo comencé a enfocarme en reconstruir mi propia vida. Me uní a un club de lectura, retomé las clases de yoga que había abandonado durante mi relación con Diego y comencé a explorar nuevas oportunidades profesionales. También comencé a salir ocasionalmente con amigos, algo que no había hecho en mucho tiempo. 3 meses después del incidente en la iglesia, mientras estaba en una cafetería leyendo un libro, un hombre se acercó a mi mesa. Disculpa, dijo con una sonrisa tímida. Sé que esto es muy forward, pero ¿eres Camila? He escuchado mucho sobre ti últimamente. Mi corazón se hundió. Aquí venía otra persona que quería escuchar los detalles morbosos de mi drama familiar. Depende de qué hayas escuchado, respondí cautelosamente. He escuchado que eres la mujer que tuvo el valor de exponer una traición terrible, en lugar de quedarse callada y permitir que la lastimaran, dijo. Y como alguien que admira esa clase de integridad, me preguntaba si te gustaría tomar un café conmigo. Su nombre era Esteban, era médico en el hospital local, y había escuchado mi historia a través de un amigo mutuo. No era guapo de la manera obvia que había sido Diego, pero tenía una sonrisa cálida y ojos honestos. Más importante, desde la primera conversación, fue claro que me veía como una persona completa, no como una víctima digna de lástima o una curiosidad dramática. Comenzamos a salir lentamente, sin prisa, construyendo una amistad sólida antes de que se convirtiera en algo más. Esteban nunca me presionó para que hablara sobre lo que había pasado con Natalia y Diego, pero cuando elegí hacerlo, escuchó sin juzgar y sin ofrecer consejos no solicitados. Lo que más me impresiona, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante pequeño e íntimo. No es que tuvieras la fuerza para confrontarlos públicamente. Es que tuvieras la paciencia para planear todo tan cuidadosamente. Eso requiere una disciplina increíble. No se sintió como disciplina en el momento, admití. Se sintió como supervivencia, como la única manera de asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Aún así, insistió, la mayoría de las personas habrían explotado inmediatamente o se habrían quedado calladas para siempre. Tú encontraste una tercera opción. Para mi cumpleaños número 29, Esteban organizó una cena pequeña con mis amigos más cercanos y los miembros de la familia que habían demostrado ser solidarios conmigo. Mis padres estuvieron ahí, claramente haciendo un esfuerzo por integrarse con mis nuevos círculos sociales. Mi tío Roberto dio un brindis que me hizo llorar de alegría en lugar de dolor. A Camila, dijo levantando su copa, quien nos enseñó que defenderse a uno mismo no es venganza, es dignidad. Natalia no estuvo en mi cumpleaños, obviamente. Según supe después, había estado preguntando si estaría invitada, pero mis padres le dijeron claramente que no. Era la primera vez en mi vida adulta que un evento familiar importante había sido organizado sin considerar sus sentimientos primero. Durante el otoño, Esteban y yo nos volvimos más serios. Era una relación completamente diferente a la que había tenido con Diego, basada en respeto mutuo, comunicación honesta y apoyo genuino en lugar de conveniencia y expectativas familiares. Una noche, mientras estábamos viendo una película en mi apartamento, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz de Natalia. Camila, dijo, y pude escuchar que había estado llorando. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Pregunté poniéndole pausa a la película. Esteban me miró con concern, pero no dijo nada. Sobre todo, sobre lo que pasó, sobre lo que hice, sobre todo. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos arrogante de lo que recordaba. Ok, dije después de un momento. Habla. No por teléfono. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar? ¿En el parque donde jugábamos cuando éramos pequeñas? Era una petición extraña, pero algo en su tono me hizo aceptar. Mañana a las 3, le dije. Cuando llegué al parque al día siguiente, Natalia ya estaba ahí, sentada en un banco cerca del área de juegos, donde efectivamente habíamos pasado muchas tardes durante nuestra infancia. Se veía terrible. Había perdido peso, su cabello estaba opaco,
y tenía ojeras profundas. Gracias por venir, dijo cuando me senté en el otro extremo del banco, manteniendo distancia entre nosotras. ¿Qué quieres, Natalia? Quiero disculparme, dijo simplemente, de verdad. Genuinamente disculparme, no porque espere que me perdones, o porque quiera que las cosas vuelvan a ser como antes, sino porque finalmente entiendo lo que te hice, y es imperdonable. Me sorprendió su tono. No había defensividad, no había excusas, no había intentos de minimizar sus acciones. ¿Qué cambió?, pregunté. Todo se derrumbó, admitió. Diego y yo terminamos una semana después de lo que pasó en la iglesia. Resultó que cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando tuvimos que enfrentar las consecuencias reales de lo que habíamos hecho, no teníamos nada sólido en lo que basarnos. Toda nuestra relación había sido sobre la emoción de hacer algo prohibido, de robar algo que pertenecía a otra persona. ¿Y qué más? Perdí 3 trabajos potenciales. Cada vez que alguien buscaba referencias o investigaba mi trasfondo, encontraban la historia. Una de las mujeres que me iba a contratar me dijo directamente que no podía confiar en alguien capaz de traicionar a su propia hermana. Natalia se limpió los ojos con el dorso de la mano. Pero lo peor de todo fue darme cuenta de que tenías razón, sobre todo, sobre lo malcriada que me había vuelto, sobre cómo creía que merecía tomar lo que quisiera sin consecuencias, sobre lo cruel que había sido. ¿Y qué esperas de mí ahora?, pregunté. Nada, dijo sorprendentemente. No espero que me perdones. No espero que seamos hermanas cercanas otra vez. No espero que confíes en mí. Solo quería que supieras que entiendo completamente lo que hice, y que si pudiera deshacerlo, lo haría en un segundo. Nos sentamos en silencio por varios minutos, viendo a los niños jugar en los columpios donde nosotras habíamos jugado 20 años atrás. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté finalmente. Me voy de la ciudad, dijo. Conseguí un trabajo en otra provincia, un nuevo comienzo donde nadie conoce mi historia. Voy a tratar de construir una vida basada en quien realmente quiero ser, no en quien he sido. Eso suena como una decisión inteligente, admití. Camila, dijo, mirándome directamente por primera vez desde que llegué. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿crees que algún día, no digo que seamos cercanas otra vez, pero tal vez algún día podrías no odiarme completamente? La pregunta me tomó por sorpresa. Natalia, nunca te odié. Lo que hiciste fue terrible y las consecuencias que enfrentaste fueron apropiadas, pero el odio requiere más energía de la que estoy dispuesta a gastar en esto. ¿Eso significa que hay una posibilidad de que algún día podamos tener algún tipo de relación? Tal vez, dije honestamente. Pero tendría que ser una relación completamente diferente, una basada en respeto mutuo y en el reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias. Y tomaría años de comportamiento consistente para reconstruir cualquier tipo de confianza. Lo entiendo, dijo, y lo acepto. Cuando nos despedimos esa tarde, no nos abrazamos, pero tampoco fue hostil. Era simplemente final. El cierre de un capítulo que había definido nuestras vidas durante meses. Natalia se mudó 2 semanas después. Mis padres me dijeron que había prometido mantener contacto, pero que entendía que su ausencia era probablemente lo mejor para toda la familia en este momento. Durante el invierno, mi relación con Esteban continuó floreciendo. Era notable cómo una relación saludable podía ser tan diferente de lo que había creído que era normal. No había drama, no había juegos, no había necesidad de caminar con pies de plomo alrededor de temas sensibles. Una noche de febrero, mientras cenábamos en mi apartamento, Esteban me dijo algo que me sorprendió. He estado pensando mucho sobre tu historia, dijo mientras lavábamos los platos juntos. Y creo que lo que más admiro es que no buscaste venganza por venganza. Buscaste justicia. Hay una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia?, pregunté, curiosa por su perspectiva. La venganza es personal y emocional. Es sobre hacer sufrir a alguien porque te lastimó. Pero lo que tú hiciste fue exponer la verdad y permitir que las consecuencias naturales siguieran su curso. No fabricaste castigos, simplemente removiste las protecciones que les habían permitido evitar las consecuencias de sus acciones. Su análisis me hizo pensar. Supongo que tienes razón. Nunca pensé en ello de esa manera. Es por eso que funcionó tan bien, continuó. Y es por eso que puedes seguir adelante sin carga emocional. No tienes nada de qué arrepentirte porque no hiciste nada malo. Para la primavera, había establecido una nueva rutina que me llenaba de satisfacción. Mi trabajo en el despacho contable iba bien. Mi relación con Esteban era sólida y creciente, y había reparado en gran medida mi relación con mis padres. También había desarrollado amistades más profundas con primos y familiares extendidos,
que habían demostrado ser genuinamente solidarios. Un año después del incidente en la iglesia, Esteban me pidió que me casara con él. Lo hizo de manera simple y sincera, sin pretensiones grandiosas o espectáculos públicos. Estábamos caminando por el mismo parque donde me había encontrado con Natalia, cuando de repente se detuvo y se arrodilló. «Camila», dijo, «he visto cómo manejas las crisis, cómo tratas a las personas que amas, cómo defiendes tus principios. No puedo imaginar querer pasar mi vida con nadie más. ¿Te casarías conmigo?» Dije que sí sin hesitación. Planeamos una boda pequeña e íntima, con solo nuestros familiares y amigos más cercanos. Mis padres estuvieron ahí, radiantes de felicidad genuina. Mi tío Roberto caminó conmigo por el pasillo. La abuela Rosa, ahora de 83 años, lloró de alegría durante toda la ceremonia. Natalia no estuvo, por supuesto. Estaba viviendo en otra provincia, aparentemente construyendo una nueva vida para sí misma. Había enviado una tarjeta de felicitación a través de mis padres, algo simple y apropiado, sin intentos de insertar drama o llamar la atención hacia sí misma. Durante mi brindis en la recepción, no mencioné lo que había pasado un año atrás. No había necesidad. Esa historia había terminado, y esta era una nueva historia completamente diferente. A veces, dije, mirando a las caras felices de las personas que realmente me amaban, la vida nos enseña lecciones difíciles sobre quiénes somos realmente y qué es lo que realmente valoramos. Estoy agradecida por esas lecciones, porque me trajeron aquí, a este momento, con todas ustedes. Esteban y yo nos fuimos de luna de miel a Europa, algo que nunca había hecho antes. Era liberador viajar sin las restricciones financieras que había tenido cuando estaba pagando por la boda de otra persona, y sin la carga emocional de una relación basada en mentiras. Cuando regresamos, nos establecimos en una rutina matrimonial que era todo lo que mi relación anterior no había sido: honesta, abierta, solidaria y basada en respeto mutuo genuino. 2 años después de nuestra boda, recibí una carta de Natalia. Era la primera comunicación directa que habíamos tenido desde nuestro encuentro en el parque. En la carta, me contaba que había terminado su terapia intensiva, que tenía un trabajo estable y una relación saludable con un hombre que conocía su historia completa y había decidido amarla de todas formas. Más importante, había aprendido a vivir con las consecuencias de sus acciones sin resentimiento. No escribo para pedir forgiveness o para tratar de reconstruir nuestra relación, escribía. Escribo para agradecerte. Sé que suena extraño, pero exponiendo la verdad de lo que hice, me forzaste a confrontar quién realmente era. Fue doloroso, pero necesario. Sin esas consecuencias, probablemente habría seguido siendo la misma persona destructiva durante años. Al final de la carta, agregaba: espero que seas inmensamente feliz. Te lo mereces más que nadie que conozca. Le mostré la carta a Esteban, quien la leyó pensativamente. ¿Vas a responder?, preguntó. Tal vez, dije. Eventualmente, pero no hay prisa. Si realmente ha cambiado, entonces entenderá que la confianza se reconstruye lentamente, y solo a través de acciones consistentes durante mucho tiempo. Ahora, 5 años después de esa terrible mañana cuando descubrí los mensajes en el teléfono de Natalia, puedo decir honestamente que todo salió exactamente como tenía que salir. Natalia enfrentó las consecuencias de sus acciones y aparentemente aprendió de ellas. Diego perdió tanto a su prometida original como a la hermana que había robado, y tuvo que reconstruir su vida desde cero. Mis padres aprendieron lecciones importantes sobre favoritism y accountability, y yo descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. La verdad, realmente nos hace libres. No siempre de inmediato, y no siempre sin dolor, pero siempre de manera que vale la pena al final. Esteban y yo ahora tenemos 2 hijos pequeños, y cuando son mayores les enseñaremos que las acciones tienen consecuencias, que la honestidad es siempre la mejor política, y que defenderse a uno mismo no es crueldad, es autorrespeto. A veces pienso en esa mañana en la iglesia, cuando me levanté con mi vestido blanco y dije, me opongo. Fue el momento que cambió todo, no solo para Natalia y Diego, sino para mí también. Fue el momento en que dejé de ser la hermana complaciente que absorbía el mal comportamiento de otros, y me convertí en una mujer que exigía ser tratada con respeto. Y cada día desde entonces ha sido mejor que el anterior. Natalia finalmente obtuvo lo que se merecía: la oportunidad de enfrentar la verdad sobre sí misma y crecer como persona.
Diego aprendió que la traición tiene un costo alto. Mis padres aprendieron que proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones no es amor, es enabling. Y yo aprendí que la justicia, cuando se aplica con precisión y sin malicia, es una de las fuerzas más poderosas del universo. La última vez que alguien me preguntó si me arrepentía de lo que hice ese día en la iglesia, la respuesta fue simple. ¿Arrepentirme de decir la verdad? ¿De asegurarme de que las acciones tuvieran consecuencias? ¿De defenderme a mí misma cuando nadie más lo haría? Jamás. Porque al final del día, cuando alguien te traiciona, tienes dos opciones. Puedes quedarte callada y permitir que se salgan con la suya, o puedes asegurarte de que la verdad salga a la luz y que la justicia prevalezca. Yo elegí la justicia, y resultó ser la mejor decisión que jamás he tomado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.